Bueno, chicos, una aclaración que vamos a hacer entonces. Lo mismo, ya que surgió la pregunta justamente antes de esta primera, antes que se interrumpiera recién esta primera parte, el tema de cómo vamos a analizar la continuidad de una función, sobre todo cuando tenemos una función que está definida en un intervalo acotado, es decir, que no está desde el menos infinito, que no son todos los reales, sino que, por ejemplo, como en esta función que tenemos en la pantalla, ven que nosotros estamos trabajando desde x igual 0 hasta x igual a 4. Entonces, la aclaración que vamos a hacer, para que en todo caso ya les digo, para tomar una postura, porque yo les digo, por ahí hay determinados autores que toman alguna postura de considerar la continuidad por derecha, por izquierda. Bueno, directamente, cuando tenemos una función que está en un intervalo acotado, como en el gráfico de esta función, por ejemplo, cuando analicemos la continuidad de esa función, vamos a analizar la continuidad en los puntos interiores de dicho intervalo. ¿Qué significa eso? Que no vamos a considerar a los efectos del análisis de la continuidad de dicha función los extremos del intervalo. Ve, por ejemplo, en esta función. Vamos a suponer que en esta función a ustedes les toque analizar cuáles son los puntos donde la función presenta discontinuidad. Entonces, yo los puntos que voy a analizar acá no va a ser el 0 y el 4. ¿Por qué no voy a considerar ni el 0 ni x igual a 4? Porque son justamente los extremos del intervalo. Yo voy a tomar como puntos de análisis, para saber si mi función tiene puntos en donde no es continua, los puntos interiores a dicho intervalo. O sea que en este caso voy a tomar 3 puntos para analizar. Tengo 3 puntos para analizar. En x igual a 1, voy a analizar la continuidad en x igual a 2 y voy a analizar la continuidad en x igual a 3. A los extremos directamente los descartamos del análisis. ¿Por qué? Porque así como están presentados, directamente no podemos hablar de que una función es continua en un extremo. Justamente, más allá de que uno pueda después, como pueden encontrar ustedes en algún texto, que es discontinua por derecha o por izquierda, no, pero directamente, fíjense, si yo estoy en x igual a 4, en x igual a 4, y tengo que calcular el límite cuando x tiende a 4, ven que el límite cuando x tiende a 4 directamente no existe. ¿Tá? Puede llegar a tener uno de los límites laterales, pero el otro no. Entonces, directamente, chicos, directamente en el análisis de continuidad descartamos los extremos del intervalo. ¿Se entiende? Y tomamos todos los puntos interiores. Así que, por ejemplo, esta diapo que analiza qué pasa en 4, bueno, para nosotros desde ya que era discontinua en x igual a 4. ¿Se entiende entonces? ¿Queda claro? Que lo que vamos a analizar son los puntos interiores. No son tema de análisis los extremos del intervalo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? No sé si te ha respondido con eso la pregunta, Cari, que había hecho una de las chicas. Bueno, cualquier cosa preguntan, ¿eh? Perdón, Tochi, tenía silenciado el micrófono. Ajá. Era Juliano, pero no Ajá. escribió nada. ¿Juliano se quedó Juliano, claro? yo pensé que era... Sí, dice que quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de la continuidad en un punto. ¿Tá? En un punto, una función es continua si cumple esas 3 condiciones que enumeramos hoy. Ahora, para que una función sea continua en todo el intervalo, ¿qué pasa? Justamente en cada punto de ese intervalo tiene que ser continua. ¿Está? Es decir, justamente en el intervalo, por ejemplo, bueno, acá tenemos algunos intervalos para analizar. Por ejemplo, en el intervalo desde menos 0,5 a 0,5. O sea que estoy en este intervalito, voy a tomar acá, ¿ven? Desde menos 0,5 a 0,5. Tomo ese intervalo de análisis nada más. En este intervalo de análisis, desde menos 0,5 a 0,5, la función es continua. Fíjense que si ustedes toman las imágenes desde menos 0,5 hasta 0,5, ven que para todos los puntos de ese intervalo nuestra función es continua. Entonces, para que sea continua en un intervalo, tiene que ser continua en cada punto de dicho intervalo. A ver, tomemos otro intervalo cualquiera. Por ejemplo,
A ver cuál es el que tenemos acá como para analizar. Por ejemplo, a ver, en el intervalo de 0 a 2, en el intervalo de 0 a 2, nuestra función ¿es continua? Y desde ya, fíjense ustedes que vimos que no, y cuando analizamos esta función. ¿Por qué no es continua en el intervalo de 0 a 2? Porque hay un punto interior de dicho intervalo en el que la función no es continua. De 0 a 2 tenemos un punto, de 0 a 2 tenemos un punto donde la función no es continua, en x igual a 1. Salvo que uno, por ejemplo, podría llegar a decir, y bueno, desde 0 a 2 es continua, excepto para x igual a 1. Pero directamente en el intervalo 0 a 2 no es continua si no hago ninguna salvedad. ¿Está? ¿Por qué? Porque dentro de ese intervalo hay un punto donde la función no es continua. Bueno, a ver entonces. Fíjense que hoy les comentábamos que hay como distintos tipos de discontinuidades. ¿Ven? Hoy les decíamos acá teníamos una discontinuidad en x igual a 1, que tenemos un salto que uno lo puede cuantificar, porque en 1 la función pasa de 0, fíjense, o sea, mejor dicho, cuando nos aproximamos a 1, la función tendía a 1, pero cuando llegamos a 1, el valor de la función se viene a 0. Hay un salto finito acá, ¿ven? Hay un salto que lo puedo cuantificar en una unidad. ¿Ah? Por ejemplo, acá en este caso, si bien la función está definida aquí, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá la función no presenta un salto, sino que simplemente tenemos como un agujerito en la función. Ven que tanto por izquierda o por derecha la función tiende a 0, aunque en 3 la función tome 1. Este tipo de discontinuidad no es igual a este tipo de discontinuidad. Fíjense que si uno pudiese a este puntito sacarlo y ponerlo aquí, estaríamos redefiniendo la función y nos quedaría como que si fuera continua. Entonces, van a ver que hay distintos grados de discontinuidad. Y justamente eso es lo que vamos a intentar ver ahora, una clasificación de los tipos de discontinuidad. Y vamos a ver primero entonces este tipo de discontinuidad, que es llamada discontinuidad evitable en un punto. Vamos a ver en qué consiste una discontinuidad evitable cuando yo estoy trabajando en un punto x igual a x sub 0. Lo que planteamos ahí en la pantalla son las tres condiciones de continuidad. ¿Se acuerdan? Esto lo tenemos que... esto grabado a fuego, ¿no? Fíjense ustedes que en el caso de una discontinuidad evitable, la que se tiene que cumplir es la segunda condición. Es decir, tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0, y cuando decimos que tiene que existir el límite, y me digo también que ese límite me tiene que dar como resultado un número real, no me puede dar infinito, porque por ahí existe el límite y me da infinito, y bueno, pero me tiene que dar como resultado un número real este límite. ¿Está? Entonces, después, esta tercera condición no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque puede o no cumplirse la primera. Es decir, fíjense que la que se debe cumplir sí o sí para que una discontinuidad sea evitable es que el límite exista. ¿Está? Que exista el límite y me dé como resultado un número finito. Ahora, si se cumple la primera o no, no me cambia el tipo de discontinuidad. Puede ser evitable igual una discontinuidad si se cumple o no se cumple la primera condición. ¿Está? Por lo tanto, la tercera no se va a cumplir. ¿Está? ¿Por qué no se cumple la tercera? Porque fíjense que para que sea una discontinuidad evitable, sí o sí existe el límite. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí existe el límite, me tiene que dar un valor L. Supongamos que no se cumple la primera condición, que no existe la función. Si no existe la función, obviamente que la tercera tampoco. No puedo comparar algo que no existe con un valor real, ¿no es cierto? Ahora, vamos a suponer ahora que existe el valor de la función en x igual 0 y existe el límite. ¿Por qué no se va a cumplir la tercera? Si es una discontinuidad evitable. Porque si se cumple la tercera, es decir, que la primera sea igual a la segunda condición, dejaría de ser discontinua la función y sería una función continua en ese punto, ¿entienden? O sea, nunca se va a cumplir la tercera condición, ya sea porque existe este valor y es diferente al límite, o porque este valor directamente no existe. Acá lo único
que a mí me marca, ¿no es cierto?, que se trata de una discontinuidad evitable, es que se cumple la segunda condición. Existe el límite y ese límite es un número real finito. ¿Sí? Entonces, fíjense, si existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, pero no coincide con el valor de la función, se dice que hay una discontinuidad evitable. ¿Esto qué significa evitable? Nosotros no lo vamos a evitar. Se llama evitable porque justamente es una discontinuidad que se puede evitar. Es decir, yo con una pequeña redefinición de la función, puedo evitar esa discontinuidad, ese agujerito que tengo en la función, lo puedo llenar, está redefiniendo la función. Por eso sí que es evitable, porque se puede evitar. Pero bueno, es como ponerle un parche, ¿no es cierto?, cuando tengo un agujerito en la goma de la bici, y bueno, eso sería como tratar de evitar una discontinuidad. Pero nosotros simplemente en este capítulo no vamos a evitar las discontinuidades, es decir, no las vamos a redefinir a las funciones, sino que simplemente nos vamos a enfocar exclusivamente en determinar dónde están los puntos de discontinuidad y de qué tipo de discontinuidad estamos hablando. Nada más. O sea que van a ver ustedes, pero no porque no sepamos, porque acá los profesores que ustedes tienen en este equipo de matemáticas sabemos un montonazo, pero van a ver que nosotros vamos a ver dos tipos de discontinuidad, evitable y no evitable o esencial. Seguramente algunos de ustedes, por ahí yo sé que hay algunos de ustedes que han cursado análisis matemático en alguna otra facultad, fíjense que nosotros en algunos otros lugares, porque el plan de estudio así lo pide, van a ver que nosotros, sí, pero no es el objetivo que tenemos con esta matemática, pero van a ver que la clasificación de las discontinuidades puede desmenuzarse muchísimo más, se puede trabajar hilando mucho más fino, trabajar con lo que son las discontinuidades de primera especie, de segunda especie, asintóticas, no asintóticas. Bueno, nosotros simplemente, lo único que les vamos a pedir a ustedes, y es lo que vamos a trabajar en estas clases, es simplemente localizar los puntos de discontinuidad y decir si son evitables o no evitables. Punto. Ahí terminó nuestra clasificación. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver. Yo no voy a decir nada por ahora. Si yo tengo esa función que tenemos ahí, a ver si con lo poquito que hemos dicho hasta ahora, hemos hablado una hora, pero a ver, yo podría determinar acá, de acuerdo a lo que vimos recién, si habrá algún punto en esta función donde tengamos una discontinuidad evitable. A ver si podemos determinar si hay algún punto. ¿Sí? En 3. ¿Por qué decís que es evitable? Está muy bien, es cierto. En x igual a 3 tengo una discontinuidad evitable. Y a ver, ¿se cumple la primera condición, f de 3? Sí. Sí. Sí, exactamente. Fíjense que f de 3 existe el límite, yo pensé que iba a salir a poco, salió todo junto, existe el límite, esta condición, acuérdense, esta segunda condición es la que me marca el tipo de discontinuidad, ¿no? Fíjense que en x igual, cuando x tiende a 3, ese límite existe, ¿está? Y acá fíjense que esto se tendría de vuelta, como decía Karina hoy, esto tendría que ir entre preguntas, ¿no? Es decir, ¿existe la tercera, es decir, coincide ambos límites? Porque acá si no queda como una afirmación, ¿no es cierto? Entonces, a ver qué les parece a ustedes. No, porque exactamente, fíjense, existe la función, existe el valor del límite, el problema es que justamente no coinciden, justamente no coinciden las dos primeras condiciones, ¿está? Entonces con esto estamos en condiciones de decir que justamente en x igual a 3, ¿qué tenemos entonces? Tenemos lo que llamamos una discontinuidad. ¿Qué pasa acá de vuelta ahora mismo? Ahí está. Fíjense que... Fíjense entonces, en x igual a 3 tenemos una discontinuidad evitable porque si bien existe la función en x igual a 3, existe el límite cuando x tiende a 3, pero ¿qué sucede? Ambos valores no coinciden.
Entonces, ahí ya podemos decir que tenemos una discontinuidad evitable en x igual a 3. Entonces, esta es la aclaración que yo les hacía hoy, que podríamos nosotros, está la posibilidad que yo pueda redefinir esta función, que por eso se dice que es evitable. Si es evitable, porque se puede evitar esa discontinuidad. ¿De qué manera se podría evitar esta discontinuidad? Redefiniendo la función. ¿Qué significa redefinir? Atribuirle a la función el valor de su límite. Es decir, que si yo digo que en 3, en f de 3 es 0, significa que no estoy teniendo en cuenta este puntito, la estoy redefiniendo a la función y le atribuyo a la función el valor de su límite. Entonces, es como que este puntito lo traigo para acá. Estoy redefiniendo la función y entonces estoy salvando esa discontinuidad. Pero bueno, nosotros simplemente directamente vamos a clasificarla a la discontinuidad en x igual a 3 y vamos a decir que es una discontinuidad de tipo evitable. ¿Está? Haciendo eso, se podría evitar haciendo que la función en ese punto coincida con su límite. Eso es redefinir la función. Y por eso se llama evitable. ¿De acuerdo? Puede evitarse. Esto que hicimos acá, yo le decía recién, es como ponerle un parche a la función. ¿Ven? Este parchecito que está suelto acá, se lo ponemos aquí abajo. Ojo, eso en sentido muy figurado. Usted no vaya a decir cómo se puede evitar una discontinuidad poniendo un parche. No sería muy técnico, ¿no? Simplemente redefiniendo la función y atribuyéndole a la función en ese punto el valor del límite. ¿Ven? El valor de f de 3 va a ser igual al valor del límite. Pero bueno, eso en el supuesto caso que se nos pida evitar la discontinuidad, cosa que no les vamos a pedir. Simplemente le vamos a pedir que las clasifiquen. ¿Sí? Bien, ahí tenemos lo que llamamos entonces hasta recién discontinuidad evitable. Después está lo que llamamos discontinuidad inevitable o no evitable. Yo le voy a dar varios nombres que ustedes pueden encontrar para este tipo de discontinuidad. Estamos hablando de lo mismo si ustedes le llaman inevitable. Yo tengo la costumbre de decirle no evitable, pero es lo mismo. O sea que si ustedes me escuchan a mí decir no evitable, es exactamente lo mismo que decir discontinuidad inevitable. O saben también, es muy común a este tipo de discontinuidad inevitable llamarla también discontinuidad esencial. ¿Está? Son distintas maneras de llamar a este tipo de discontinuidad. Inevitable, no evitable o esencial. Cualquiera de esos tres nombres que ustedes encuentren en este tipo de discontinuidad, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, estas son las tres condiciones de continuidad. ¿No es cierto? Vamos a ver, para que una discontinuidad sea no evitable, cuál de estas condiciones cuáles son las condiciones que no se cumplen, o cuáles, para decir que una discontinuidad es inevitable. Miren, la del límite, justamente siempre esa segunda condición, la del límite cuando x tiende a ese punto, x sub 0, esa es la condición la que me marca el tipo de discontinuidad. En el caso de la discontinuidad evitable, sí o sí se tiene que cumplir, ¿se acuerdan? En cambio, en la discontinuidad inevitable, justamente la condición que no se cumple es justamente la del límite. Si el límite no existe, si este límite no existe, o si este límite por ahí me da un valor infinito, decimos que se va a tratar de una discontinuidad inevitable. Si no se cumple la segunda condición, es obvio que la tercera tampoco, si la tercera está condicionada por las dos primeras, ¿no? Entonces, no se va a cumplir la segunda, desde ya que entonces por lo tanto tampoco la tercera, y que la primera se cumple o no me cambia el tipo de discontinuidad. Así que acá recuerden nuevamente, la que me va a marcar el tipo de discontinuidad es el límite. En este caso de una discontinuidad no evitable, inevitable o esencial, justamente ese límite no existe. ¿De acuerdo? O sí existe, pero me va a dar un valor infinito. Entonces, eso me marca una discontinuidad del tipo inevitable o no evitable o esencial. ¿De acuerdo? Entonces, acá ¿qué suele pasar? En este caso, fíjense, si no existe ese límite, ya lo habíamos dicho, es una discontinuidad inevitable en ese punto. A ver,
al cual hoy Karina justamente nos había escrito, fíjense, en x igual a 1, tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Está? Ese salto puede ser un salto finito, puede ser un salto infinito, ¿entienden? Pero, como es, vemos que ya no hay un puntito, ven que acá en este caso existe el límite, pero acá vemos que el límite no existe justamente porque los límites laterales son diferentes. ¿Está? Y a ver, a ver si me sale con el lapicito, Karina. Yo voy a marcar otra función. Nosotros con ustedes vimos las funciones homográficas, ¿se acuerdan? Vamos a suponer, ven, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenga uno de los ejes, vamos a suponer, cambio los ejes, este Pero, fuese... Tochi, vamos a... Espérate, vamos a hacer prolijo. Te lo tapo con blanco a esto. Ah, buenísimo, dale, entonces pará, yo borro. Sí, no Borramos sé, todo. porque es... Ajá. Sí, dale. Espérate, vamos a tapar Borro, acá. borro un poquito. A ver si borramos para atrás, ¿qué pasa? No, espera, tapamos acá con blanco. Ahí sí. Ahí está. Tapo el Entonces cartel así también. yo propongo otra, ajá, perfecto, Ahí. así, ahí está. Ahí está. Vamos a suponer que tengamos, a ver, este tipo de función. La función del tipo homográfica, ¿se acuerdan que veníamos trabajando en el primer, ¿cómo es? En el segundo parcial, que veníamos trabajando con funciones? Fíjense que podemos llegar a tener una función 1 sobre x, uy, qué feo cuando le pulso hoy, ¿se acuerdan cuya gráfica? Esta es la función 1 sobre x, la función homográfica, donde ustedes vieron que en 0 acá, la función no estaba definida, ¿ah? Esta es la función, por ejemplo, ¿no? 1 sobre x. Fíjense que ustedes acá, ¿qué pasa? Si la función está, dijimos, un caso particular de la función homográfica, 1 sobre x, ven ustedes que, ¿qué pasa con esta función? Fíjense qué sucede en x igual a 0. Tenemos una asíntota vertical, ¿no es cierto? Bien, fíjense, si a mí me piden que analice la continuidad de esta función f de x igual a x sucede, perdón, que analice la función 1 sobre x, a ver si es continua o no, ¿qué podemos decir? ¿Será continua esa función? ¿Será continua o no? No. Claro, justamente, si yo tengo que localizar, ¿dónde puede llegar a ser discontinua? En la asíntota. Claro, fíjense, para eso, más allá de que uno diga, bueno, es o no asíntota, que obviamente que lo es, pero justamente lo que tenemos que analizar en esta función, fíjense que esta función es totalmente inofensiva, una función totalmente simple, sencilla, salvo en 0, justamente, y por eso la importancia de haber determinado el dominio de esta función, porque vemos que justamente en 0 esta función no está definida. Perfecto. En 0 no está definida. Entonces, quiero determinar acá qué tipo, si no está definida en 0, ya fíjense, la primera condición de continuidad no se cumple, o sea que no es continua en x igual 0. Entonces, si quiero saber ahora qué tipo de discontinuidad es, ¿qué tipo de discontinuidad es? Se te salió el... Sí, no, porque habrás hecho enter con la otra No diapo. toqué nada, yo no le he tocado nada. A ver, espérate, A ver. Ahí está. Ahí. Ajá. Ahora sí. A ver, si yo tuviese que determinar entonces qué tipo de discontinuidad hay, ¿no es cierto?, en x igual a 0, entonces justamente lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 0, que es lo que puso Karina ahí en la pantalla. Entonces, para determinar, porque acuérdense que el límite, cuando yo detecto dónde está el punto de discontinuidad, el límite es el que me marca qué tipo de discontinuidad tengo, si es evitable o si es inevitable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasará con ese límite cuando x tiende a 0? No existe. No existe, exactamente, no existe. Entonces, no existe. Entonces, ven que ya directamente esto me está marcando que directamente esta función, cuando x tiende a 0, perdón, en x igual a 0, presenta una discontinuidad del tipo
inevitable, no evitable o esencial. ¿Por qué? Porque justamente no cumple con la segunda condición, que es la de existencia del límite. ¿Está? Profe, ¿Sí? sería de salto infinito acá, ¿no? Sí, bien. Ahí sería justamente, tenemos un salto infinito, exactamente. Tenemos un salto infinito, a diferencia de la gráfica que teníamos hoy, que teníamos un salto finito. Acá no lo podemos cuantificar al salto, ¿está? Porque justamente, fíjense que si límite lateral izquierdo tiende al menos infinito, el derecho al más infinito, hay un salto del tipo infinito. Una Chicos, funcioncita más. esto no está en el PDF, así que sacarle fotito. Yo tengo una funcioncita más para analizar, Karina, si Vale, no... pero primero así que le como saquen hicimos. foto, me parece. Ajá. Porque no, ya lo subimos al PDF, pero no está este ejercicio. ¿Vos querés que yo borre esto y hacemos otra? Y hacemos una grafiquita más, a ver si sale. A ver qué ¿Se nos puede dice borrar, Mauricio. chicos? ¿Se puede borrar el pizarrón digital? Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, a ver. Yo propongo una funcioncita más para analizar, a ver qué me dicen los gurises. Dictame si querés, yo te anoto. Ah, bueno, no, porque es una grafiquita. Ah, bueno, la función es 1 bueno. sobre x cuadrado. No, dale, porque va con Dale. digo, para hacerlo bien simple, yo para no complicarnos. La función va a ser 1 sobre x cuadrado. Ajá. Yo voy a hacer una grafiquita más o menos acá en el costadito. A ver qué diferencia tiene con la anterior, ¿no es cierto? ¿Ven? Por ejemplo, ¿Cuál esta es el función. dominio, Ahí chicos? está. 1 sobre x cuadrado. ¿Dominio? No se ahoguen en un vaso de agua. Hicieron el Vamos. parcial. Hicieron el parcial el otro día. ¿Qué número anula el denominador? O números. Más o menos 1. Pero no, Eugenio, No, Eugenio, Vamos, vamos, fíjense Eugenio. bien, ¿Todos los revisen. reales? Perdón, son todos los Son reales. todos reales. Chicos, vamos, despiértense. A ver, analicen un poco más, sean más Vamos. detallistas. Contestaron preguntas más difíciles hoy. Se anulan Contestaron todos los preguntas- parciales de esos chicos. Contestaron preguntas más difíciles. A ver, Cero. Ulises Valdés dice 0. ¿0 qué sería? Juliano dice 0. ¿Cero qué? Todos los reales menos 0. Menos el 0. Ah, ahí me Ahora sí, gustó. bien, Gurises, ahí está. Ahora Bien. sí. ¿Y saben qué? Mire, vamos a apostar un poquito más, ya que ustedes pueden determinar si esa función tiene... ¿Qué pasa con la imagen? A ver. ¿Podrían determinar la imagen de esa función o es mucho pedir? Ya sé que ya requiere un nivel de análisis un poquitito capaz que... A ver. Fíjense qué pasa. El numerador es 1, siempre va a ser 1. Y el denominador está elevado al cuadrado. X al cuadrado. Va a ser siempre positivo. Bien. ¿Y va a tener ceros? No. No, No. exactamente. Bien. O sea que, inclusive ya, fíjense que para ese tipo de función ya podríamos decir que la imagen va a ser el intervalo abierto de 0 a más infinito. ¿Está? Y si vamos a hacer una grafiquita, a ver si me sale más o menos. Yo esto con el lapicito, pero va a ser algo más o menos así. Son dos ramas iguales, como si fuese la que hicimos hoy, pero las dos van de esta manera. ¿Ven? ¿Está? Bueno, esa sería más o menos la gráfica de 1 sobre x cuadrado, ¿no? Va de nuevo la pregunta. Fíjense, tiene asíntotas, ¿no? Ahí Karina marcó una asíntota vertical. Ya lo estoy spoileando, pero ahí. Muy bien. ¿Y asíntota horizontal tendrá? En 0. Sí, tiene. Sí, bien, en x igual 0, correcto. Fíjense que límite cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Entonces sí, perfecto. En y igual 0 hay una asíntota horizontal. Bien. Bueno, está. Tenemos la función 1 sobre x al cuadrado. La pregunta es ahora entonces, la pregunta acá sería para ir al tema que estábamos desarrollando,
si esa función es continua y si no es continua, dónde no es continua y qué tipo de discontinuidad tenemos. A ver qué les parece. ¿Cuál es el punto problemático acá, chicos? Porque después, tanto a derecha como a izquierda, la función es continua, no hay drama ahí. ¿Cuál es el punto clave, problemático, digamos, donde tenemos que poner el ojo? ¿En cero? En cero, exactamente. X Nuestro infinito. punto de discontinuidad se va a dar en x igual 0. Por eso la importancia de determinar previamente el dominio de nuestra función. Para este tipo de funciones, ¿no es cierto? Donde vemos que cuando es una función del tipo racional, ¿se acuerdan? Porque es un tipo de función racional, tenemos que ver a ver cuáles son los valores que anulan nuestro denominador. Perfecto. Y a ver qué pasa con el límite. Ya no cumple la primera condición, o sea que ya de entrada sabemos que no es continua. Ahora quiero saber qué tipo de discontinuidad tenemos. Una discontinuidad inevitable porque el límite tiende a infinito. ¿Pero existe el límite o no? Claro, y fíjense que en este caso existiría el límite, pero ¿cuál es el tema? Justamente no te da un número real exactamente. Es una discontinuidad inevitable. Si bien existe el límite, pero ¿qué sucede? Es decir, existe, pero no es un número real, ¿está? Nuevamente tenemos un salto infinito, ¿está? Entonces, bueno, ¿está? Sí, recuerden que para que sea evitable, ese límite me tendría que haber dado un número real finito. Perfecto. Sáquenme ¿Está? fotito. Ahí tenemos otro ejemplo. Yo sugiero terminar acá. Bueno, Y para no seguir, complicar con lo que sea. porque por 3 minutos, 4 que nos Sí, quedan, ¿te sí, parece? sí. No Sí. sé, Fabián. Bueno, pero lo importante es que ahora con esto que terminamos Sí. ahora, que Sí. quede claro, ¿no es cierto?, cuando una discontinuidad Claro, es de salto finito, infinito o es evitable. o es evitable. Exactamente. ¿Está? ¿De ¿Saben acuerdo? qué, profe? Porque dimos mucha info en poquito Sí, tiempo. perfecto, Mucha info comparto con dimos. vos. Y tenemos todavía para trabajar sobre esto, tenemos Sí. mañana y el jueves, chicos, como para no atosigarlos en todo caso. ¿Está? Chicos, Bien. este material está subido al aula porque al final van a ver ustedes que hay diapositivas solo con enunciados de ejercicios. Si ustedes los quieren imprimir o quieren pasarlos a sus cuadernillos y después entre Es lo que miércoles y vamos a jueves, trabajar acá. Es lo que vamos a seguir claro, vamos a trabajando trabajar acá. juntos. O sea, Exacto. están las diapositivas en blanco porque justamente es para ir tomando apuntes, rellenando, digamos. Exacto. Bueno, dejamos acá, Karin, si te parece, chicos, Sí. y seguimos, ¿eh? Saco, Sí. salgo.